Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación de estar aquí en el Instituto Universitario de Biomedicina de Extremadura. Agradecer en primer lugar al doctor Massa, que a través de él recibí esta invitación, pero además pues, al rector de la universidad, a las palabras del consejero. Y yo también quería decir que de sorpresa nada, ¿de acuerdo? ¿No? Uno cuando está en los rankings es porque hace las cosas, ¿de acuerdo? ¿No? Y a veces con muchísimo esfuerzo. Mi instituto está en Sabadell. Sabadell está a 20 kilómetros de Barcelona y me identifico plenamente con lo que ha dicho el consejero Vergés, ¿de acuerdo? ¿No? O sea que entonces el esfuerzo es un poco lo que lleva a las personas a estar ahí y en este caso pues la Universidad de Extremadura, si está donde está, es porque tiene profesionales que la empujan a estar ahí y debe de seguir estando ahí. Dicho esto, yo voy a hablar un poco de innovación y ser un poco controvertido también, ¿de acuerdo? No hablaré de mucha normativa, pero sí un poco de intentar agudizar el pensamiento de un poco de qué es la innovación y qué es lo que nos viene ahora. ¿De acuerdo? No, que lo que nos viene ahora nos viene muy, muy rápido. Yo para empezar tengo que presentar mi conflicto de interés porque es preceptivo, pero ya lo han dicho, soy inventor de 3 patentes y además fundador de una spin-off. Después podemos hablar de ello, que es participada, en este caso, por la Fundación Parc-Taulí, que es la fundación de mi instituto. Y con esto ya les avanzo una fórmula de innovación. El conocimiento debe estar, en este caso, donde están los pacientes, etc. Las instituciones deben de participar, pero se debe de poder, en este caso, transferir todo esto al tejido industrial y que nosotros generemos conocimiento que llegue al paciente, pero también protegido. En otras palabras, que esto, es decir, utilizando, formando empresas españolas y que después esto se venda, en este caso, donde sea. ¿Y por qué digo todo esto? Digo todo esto porque a lo largo de la inauguración se ha presentado la excelencia del sistema sanitario español. Y la excelencia está aquí. Este es un lance, no sé, el 17, el 18, cada año es lo mismo. España, con su sistema sanitario, en las cosas que importan, que las han mencionado el consejero, en programas de vacunación, es decir, temas obstétricos, etcétera, todo lo que hay arriba y que no se lee por descontado, pero nosotros en este ranking, España está habitualmente entre el 10, el 11, el 12 y el 13. Este es un sistema que para que persista requiere retorno, requiere empeño y requiere innovación y que todos estemos ahí y que yo absolutamente lo defiendo. Podemos tener sistemas privados, etcétera, pero el sistema público sanitario español es excelente y tenemos en este caso que preservarlo. Vamos a indicadores un poco. Esto lo conocen sobradamente. Temas científicos, España se mueve entre el 9, 10 y 11, pero cuando vamos a patentes en explotación, entonces baja a un lugar 28. Y esto no ocurre en otros países, como podemos ver en esta clasificación. Si vamos a noticias del 21, retrocedemos en el ranking de la Unión Europea 2 puntos en innovación, y si vamos en este caso a lo que invierte España en inversión en I+D público 0,7, lo otro es privado, y entonces ahí sí, la ley de la ciencia nos dice que tenemos que llegar a 1,4, etcétera, pero es muy poco lo que invierte comparado con lo que es la media de la Unión Europea. Es decir, si no se invierte más en esto, entonces tendremos un problema, pero no para figurar en los rankings de Shanghái de las universidades. Tendremos un problema para asegurar el sistema, en este caso sanitario, que tenemos, porque con la innovación los retornos, en este caso, deben de ir allí. La definición de innovación es fácil. Esto podemos utilizar una de la OCDE. Es innovar, es utilizar el conocimiento y generarlo. Si es necesario crear productos, servicios o procesos que son nuevos para las empresas, mejorar los ya existentes a fin de conseguir tener éxito en el mercado. Si sustituimos empresas por hospitales y éxito en la transferencia a los pacientes, etc., esto es la innovación. Los profesionales en un hospital, en un sistema sanitario, innovan cada día. ¿Por qué? Pues porque tienen ideas, se plantean problemas, es decir, piensan en soluciones, etc. Entonces, los elementos claves son conocimiento, productos, servicios y procesos, en este caso para tener éxito en el mercado. Y si hay éxito en este mercado que estamos hablando, es que esto es útil al paciente, como veremos después. Distinguir investigación e innovación a mí me cuesta un poco, porque todo nace del conocimiento, ¿de acuerdo o no? Todo nace de plantearse una hipótesis, un objetivo para hacer algo y a partir de ahí un estudio, pues
siguiendo todo lo que es la normativa científica, o quizá menos, ¿de acuerdo o no? Pero esto nos lleva, en este caso, a tener una respuesta, que la podemos diseminar, artículo, noticia, retorno, una publicación, etcétera. Pero si esto se puede proteger con una patente, es decir, con una declaración de software ante notario, un registro, etcétera, etcétera, esto se hace rapidísimamente, después se puede publicar igualmente, etcétera. Simplemente es que la diferencia, habrá retorno en diseminación científica, pero en la innovación, además, habrá un retorno tangible para los inventores, las instituciones, el país y para mantener este servicio sanitario. Entonces pongo aquí siempre el ejemplo, Ramón y Cajal, premio Nobel 1906, si no me equivoco, pero no hemos tenido ninguno más. Y esto tenemos que reflexionar. O Steve Jobs, que todos lo conocen, un gran innovador, disruptivo, etc. Pongo este artículo de Nature que ha salido hace muy poco, porque esto es a lo que nos enfrentamos. Los clínicos, es decir, hasta hace poco, juntaban síndromes para llegar a un diagnóstico. Ahora tenemos herramientas, y si ustedes las ven aquí, donde podemos empezar por la imagen, por todo lo que es la información de señales biomédicas y por las ciencias ómicas, que nos dicen un poco más la expresión de esta enfermedad, los fenotipos, etc. Pero esto nos conduce invariablemente que vamos a tener herramientas de precisión para la medicina personalizada. Esto será en forma de test, en forma de, como podemos ver aquí, de herramientas, y esto lo tendremos en el día a día. Esto es innovación. De esto están surgiendo muchísimas startups, están surgiendo muchísimos convenios con la industria y por lo tanto la innovación la tenemos que diseñar bien a través de las OTRIs de las universidades, que seguro la Universidad de Extremadura tiene una, o bien, en este caso a partir de las unidades de innovación, en este caso de los hospitales. ¿Y a qué nos enfrentamos? A esto. Este es el nuevo mundo. Si nosotros vamos, y le voy a dar un poquito más aquí de controversia, la industria, alrededor de las organizaciones de salud tenemos innovación y transformación digital. Y todos estos nuevos elementos los tenemos en nuestro día a día. Aquí tenemos nuevos materiales, simulación, el 3D, nuevas disciplinas, el cloud, etcétera, etcétera, el Big Data, las ómicas y todo lo demás. Esto lleva a un tema que el consejero también ha mencionado, que son las nuevas profesiones que nosotros vamos a necesitar para, en este caso, progresar en todo lo que es la medicina, pero sin dejar de atender bien al paciente. Por lo tanto, ya cuando nos planteemos ideas al lado de un paciente, vamos a necesitar de todas estas profesiones porque probablemente van a tener algo de lo que es todo esto. Y además muy rápido. Esto lo copié de María Villanueva. Me saqué una foto en una conferencia porque me pareció extraordinario. Todas estas tecnologías hace unos años se adoptan lentamente. Hoy en día, las nuevas tecnologías, lo que hemos visto antes, se adopta en semanas. Caducan en meses y si no las adoptas eres antiguo o no haces las cosas bien. Por lo tanto, las instituciones tenemos un reto importantísimo porque vamos a estar hablando siempre de la investigación, ciencia abierta, si tiene que diseminar, pero si la podemos proteger, la debemos proteger. ¿Para qué? Para beneficio de la sociedad. La sociedad, hay empresas en la sociedad para beneficio de nuestro tejido industrial y a partir de ahí que existan retornos. Y vamos a hablar de retornos. Esto es un Nature del 2013. Esto que ustedes ven aquí aquí son retornos de las universidades, de su conocimiento, de patentes, empresas, etc. Pero abajo están los hospitales. Los hospitales. Aquí tenemos, no sé, Vallebrón, tenemos La Paz, no. Está una serie de hospitales que declaran retornos ¿en qué? Retornos, a ver si lo veo, en licencias, en retornos, en revenues, en dinero, en medio y después en la formación de startups. Y este es un indicador que tenemos que empezar a pensar que es importante porque este retorno repercutirá directamente en nuestro sistema para hacer más innovación, para crear más conocimiento y para sostener este sistema. Y no solo esto. Este gross revenue que nos están enseñando estas universidades, fíjense ustedes que en ciencias de la vida es la mayoría. En licencias a compañías, lo que sea, ciencias de la vida es en su mayoría. Y en empresas, startup, ciencias, es decir, de la vida, una vez más es mayoría. Y no solo eso, sino que cuando se define, y esto ya es en el 21, en el 20, cojo un poco de... Así la pueden ver también.
¿De acuerdo o no? ¿Qué es un investigador? Ellos definen como un investigador top a una persona que en el 19 tiene, en este caso, 20 y pico de patentes relacionadas con todo el tema de las tijeras moleculares. En este caso lo podemos ver aquí del CRISP. Pero es que además esto lo disemina porque tiene un índice H en 5 años, como podemos ver a la derecha, de 119. ¿Qué quiere decir esto? Que el talento está en las instituciones sanitarias, en las universidades, pero que este talento se debe de transferir para que obtenga retornos, etc. Por lo tanto, los investigadores nos tenemos que ver como científicos, descubridores, pero también tenemos que empujar a que sean innovadores y que tengan interés para transferir esto a la sociedad, no en forma de una publicación o diseminación, que también, sino en un términos de proteger y de crear industria. Vamos a un tema, para tocar un tema de innovación que nos viene así. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, yo hablaré poco, pero lo importante son los datos. Fijémonos que en un tema enorme, en este caso de innovación que viene ahora, es el tratamiento de los datos. Esto es sacado de una revista de una compañía, de Entity Data. Y ellos lo que dicen es que datos, interoperabilidad y talento cambiarán el sector salud. Y esto lo tenemos ahí nosotros. Y quiero hacer un poco de reflexión para hablar de los datos en el contexto de lo que es la innovación. Para coger un ejemplo para esta charla. Nosotros en los hospitales tenemos esto, tenemos millones de fuentes de innovación. Después hay una charla de UCRIs, ¿de acuerdo o no? De unidades de respiratorio. Seguro vais a tener esto, todo informatizado, etc. Estos son diferentes sistemas de información de semi-intensivos o de UCIs. Esto es un montón de información que nos conduce a una falta de información. Y todo el mundo anda detrás de estos datos que constituyen, en este caso, la información. Y además nos enseñan, y esto es de IDC, de una consultora, que la gran mayoría de los datos no los aprovecha nadie. Podemos ver aquí que el aprovechamiento o la utilización de estos datos constituye una pequeña parte, el 3, el 4%, y en el 2025 será, lo podemos ver aquí, una pequeña proporción de todo lo que son los datos. Es decir, hay un montón de datos no utilizados. Y esto nos lleva a pensar en temas de innovación relacionados con tecnología que tenemos en los hospitales. Yo les enseño un ejemplo aquí. Aquí tenemos un paciente alrededor de una cama, al lado de dispositivos médicos, que son pequeños ordenadores que generan datos. Hoy está todo deslavazado. Distintas marcas, distintos protocolos de comunicación, no se habla nada entre ellos. Es decir, entonces cuando vamos a esto, que esto lo llama en Local Connectivity Envelope alrededor de un paciente, nos están diciendo, o deberíamos pensar, que esto tiene que ser no una unidad de intensivos, una UCRI, una unidad de hospitalización, sino esto tiene que ser conectividad de todo el hospital para aprovechamiento de estos datos y de ahí sacar un montón de información. Les doy un ejemplo. Clínic de Barcelona hace unas semanas ha cerrado un acuerdo para gestionar los datos. ¿Saben con quién? Amazon Web Services. Esto es un nuevo paradigma, es un nuevo mundo. Amazon, Apple, ahora Tesla, Microsoft están entrando en este mercado de salud impresionante simplemente para tener una gestión de estos datos. Esto es igual a, yo tengo la gestión de los datos, sé lo que pasa, innovo en un sentido, en otro, etc. Por lo tanto, este es un futuro que en este caso está cambiando, porque el entorno de una cama ya no es así. Los datos son de un hospital, de una comunidad autónoma, aquí pongo la mía, de España, de Europa o del mundo, para que los datos nos den idea de un problema a una solución. Y en este mundo que viene tiene que ser conectado, tenemos que tener conectividad agnóstica, no dependiendo de marcas, tenemos que tener datos líquidos que se puedan utilizar y de calidad, y además tenemos que utilizar analítica avanzada. ¿Y analítica avanzada para qué? Para encontrar aquello que el profesional no puede ver, aunque sea muy bueno. El profesional debe de estudiar la fisiología, lo que sea, al lado del paciente, tiene que conocer, pero
El análisis de los datos a su alrededor le pueden dar, en este caso, información que es imprescindible para conocer el proceso de las enfermedades. Aquí les saco un ejemplo de un paciente crítico, ventilación mecánica. Los que aquí han visto un poco el mundo COVID y que son de la UCI lo pueden ver, porque el profesional no puede ver que el paciente interacciona mal con el respirador y cuando hace unas agrupaciones que llamamos clúster, en este caso, que duran más de la cuenta y que transmiten una determinada energía lesiva al pulmón, es decir, con un poder, en este caso, entonces causan ahí lesión. Y esto nos viene a decir que los profesionales tenemos que ver enfermos, hay una serie de herramientas que tenemos en este caso que utilizar, que esto nos lleva a un tema de innovación, porque si trabajamos este software, es analítica avanzada que podemos licenciar o crear startups, la startup de la cual yo soy fundador utiliza en este caso herramientas de analítica avanzada para obtener información donde el clínico no la ve. Y por lo tanto, cualquiera en el hospital puede innovar. Cualquiera que sea médico, enfermera o todas las nuevas profesiones que vamos a tener en este caso alrededor. Y si lo queremos complicar un poco más, y antes he sacado el ejemplo de Amazon o de Microsoft, ahora vamos a los wearables y a quienes fabrican wearables. Y no debemos olvidar que todo esto que está aquí nos lo da un wearable. Por lo tanto, entramos en un mundo donde innovaremos en procesos, porque a lo mejor un auxiliar de enfermería, si hay un wearable que funcione, no tomará ni la frecuencia cardíaca, ni la tensión arterial, ni mirará la pulsioximetría, y ni la temperatura, ni nada. Todo esto irá directo al sistema y los datos irán no sé dónde. Por lo tanto, tenemos que rediseñar, reingeniería de las profesiones sanitarias que podemos aportar. Y por lo tanto, vamos a hablar de valor. ¿Qué valor podemos aportar que no sea este trabajo mecánico? Porque esto a lo mejor ya habrá otro. Ha salido justo una publicación en una revista de divulgación sobre comprar medicamentos ya por valor. No sé si era de Merck o de MSD, etcétera, que este también va a ser un nuevo mundo. Y solo un ejemplo que lo he sacado de New England un poco para inducir el pensamiento. Este es un trabajo del valor de la pulsioximetría. 600 con Pulsi, 600 sin Pulsi, COVID, etcétera, etcétera. Pues la pulsioximetría no permitió en este caso ver cuáles ingresarían, estaban más graves, etcétera, que la valoración del clínico por la Disney. Por lo tanto, nos viene un mundo que tendremos que combinar el conocimiento y no olvidarlo de lo que es la práctica habitual a pie de cama con lo que es la tecnología y encontrar, en este caso, el valor justo. Resumir un poco todo esto. Esto es un New England muy reciente. Estos artículos yo se los recomiendo porque son de divulgación y nos abren la mente, ¿no? Nos habla de Real World Data y de Real World Evidence. Hasta hace poco, hablar de Real World Data era un poco tabú. Hoy en día se están planteando que el Real World Data nos da Real World Evidence y que vamos a hacer ensayos clínicos basados, en este caso ya, en Real World Data, que nos darán información de cómo tratar, en este caso mejor, a los pacientes. Por lo tanto, he cogido el ejemplo de los datos y fijémonos que con el ejemplo de los datos hemos entrado desde formar startups, la gran industria que nos viene, toda la industria que es protagonista hoy en día, que la tenemos a Amazon, Apple, etcétera, etcétera, y los datos para generar, en este caso, conocimiento que es comunicable, diseminable, pero también protegible y que de retorno a la sociedad y al tejido industrial. Hablemos un poco de la inteligencia artificial. Ahora está de moda el tenis. Federer se retiró ayer, nos ha salido Alcaraz, que es muy bueno, a mí me gusta el tenis, me gusta verlo también, y tenemos esto. En el Open de Australia, ¿a quién le gusta el tenis aquí? ¿Quién vio el Open de Australia? ¿Alguno de ustedes? Estaba mirando el Open de Australia, era un domingo, y estaba en la nieve. Y seguía el Nadal contra Medvedev. Cuando llevaban 2 sets, 3-2, 15-40, que estaba a punto de romperle el saque, apagué el móvil y dije, oye, ha perdido, pues ya está, muchas gracias a Dios. Cuando volví al cabo de 2 horas descubrí que había ganado y después salió esta imagen. Entonces la inteligencia artificial dijo que la probabilidad de Nadal de ganar el Open en ese momento era un 4%, pero no contó con la persona. ¿De acuerdo? Y la persona superó a esto. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que el papel, con todo lo que viene ahora, del profesional es imprescindible y que todas estas herramientas y todas estas empresas y todo esto tienen que ser para mejorar lo que estamos haciendo, mejorar el sistema sanitario, pero aquello que se pueda transferir, innovar, licenciar, crear una spin-off, una startup, hay que hacerlo.
porque esto nos asegura retorno, nos asegura industria de valor, nos asegura conservar el talento y es muy importante. Pero no pensar que esto nos va a dar soluciones a pie de cama. Ejemplos de inteligencia artificial, pues bueno, Europa va a volver a la máquina que sustituirá a los radiólogos. Y esto es interesante, porque probablemente herramientas de inteligencia artificial y visión avanzada van a haber más en una radiografía o en un TAC y tal. Es muy, muy interesante. O sea, esto está ahí, lo vemos cada día. Y solo para enseñar un ejemplo de mi institución, somos con Eurecat, tenemos un proyecto común con Valle, etc. Ahora estamos en una final de la IT Health en Europa para formar una empresa conjunta y todo esto. Una herramienta de inteligencia artificial puede detectar en pacientes que vienen a urgencias, que se caen, ¿no? Que se rompen la clavícula, se hace una placa de tórax, esto pasa por todo un circuito de inteligencia artificial que detecta si un pequeño nódulo de no sé qué tiene probabilidades de ser un cáncer de pulmón, que el traumatólogo o quien sea o yo no lo vemos en la radiografía. Haciendo esto, mejoramos un proceso. Mejoramos, en este caso, también el tratamiento de una enfermedad, porque habrá 10 pacientes que se detectarán en fase muy, muy precoz y entonces no tendrán que someterse a un tratamiento y probablemente a un pronóstico, digamos, difícil. Estas herramientas están ahí, pero las tenemos que utilizar bien. Y para ello he sacado este artículo de JAMA. Es muy interesante, donde el valor del clínico es insustituible y la inteligencia artificial, a partir del análisis de todos estos datos que hay alrededor, en el proceso de ver a un paciente, en la consulta, donde sea, es un wayfinding que nos va a dar información para que aquello que no vemos y que puede contribuir al diagnóstico no pase desapercibido. Y por esto este artículo concluye que la sinergia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial nos dará un diagnóstico de excelencia. Ahí detrás hay un montón de innovación. Procesamiento de lenguaje, análisis de imagen, las ómicas, los fenotipos, medical devices, los wearables, todo lo que ustedes quieran. Y estos son oportunidades que nosotros tenemos. Y que nosotros tenemos oficinas, otras en la Universidad de Extremadura, unidades de innovación en los hospitales, etc. Y no me puedo estar de ir a la pandemia, pero a la antigua, a la del 52, para dejar claro aquí lo que es el valor del conocimiento y el nacimiento, en este caso, de una industria que ahora florece por todas partes después del COVID y también al nacimiento de una especialidad que compartimos con el doctor Massa, de acuerdo, ¿no?, que es el interés, en este caso, por la medicina respiratoria. Esto es 1952 y aquí pueden ver un pulmón de acero, presión negativa, porque se moría la gente, no podía expulsar las secreciones por la poliomielitis. Y entonces hubo una persona, un anestesiólogo, Björn Ibsen, que por su conocimiento dijo que vamos a hacer una traqueostomía, aspiraremos las secreciones y le daremos ventilación con ambú, que es una bolsa de aire, presión positiva. Esto, dicho así, una persona que no quería protagonismo, no solo mejoró un proceso de una forma espectacular. Este es Björn Ibsen, lo pueden ver aquí, ella vive todo esto. Mejoró el proceso de una forma espectacular porque de agosto a diciembre la mortalidad cayó del 87 al 22%. Imagen sacada de la revista de esa época. Pero no solo eso. A partir de aquí nació una especialidad que es la ventilación no invasiva, cuidados intensivos respiratorios generales, como se quiera decir, y una industria que ahora mismo está en todas partes. Por lo tanto, el conocimiento es lo más importante que atesoramos. Y a partir de este conocimiento sale la investigación y sale la innovación. ¿Qué hemos aprendido en la pandemia? En la pandemia hemos aprendido que, porque pensábamos que sería en 4 o 5 años, en una semana lo hicimos. Estos son datos, se puede ver aquí, de Cataluña. Pasamos de la visita en rojo presencial a la visita en azul en una semana a distancia. ¿Qué es lo óptimo? No, pero pasamos a esto. Y esto conllevó a un cambio en lo que son las empresas estas Teladoc, que proporciona telemedicina. Las acciones subieron de un valor de 50 a 250. Ahora han vuelto a caer, pero claro, cuando estaban en 250 contrataron más gente y la tienen contratada. Entonces esto es un equilibrio un poco así. Yo lo digo esto porque, es decir, cuando pasa esto, se generan necesidades que tienen un impacto extraordinario en lo que es, en este caso, la industria. Y nosotros debemos ser parte de él. Otro tema de la pandemia, nosotros tenemos un laboratorio 3D acreditado, hay 3 en España acreditados, Sant Joan de Déu,
Gregorio Marañón y Parc Taulí, ayudamos a traumas, cirujanos, etc. Entonces, cuando llegó la pandemia, Colegio de Ingenieros y Colegio de Médicos nos ayudaron, empezamos a hacer planos digitales de aquellos fungibles que se agotaban y lo liberamos al mundo. Es decir, esto y a las empresas que podían fabricarlo. Hicimos más de, en este caso, si no me equivoco, más de 22.000 planos digitales que fueron a múltiples empresas, casi a 100 países, y entonces esto lo liberamos. Esto es, en este caso, innovación en un contexto de pandemia. Aquí vemos un poco los resultados, esto lo pueden encontrar en un artículo, y como tenemos una startup que hace conectividad, esto es la quinta UCI que tuvimos que hacer ahí, pues teníamos, claro, monitores, pero conectábamos todos los monitores, conectividad agnóstica en grandes pantallas, y entonces los enfermos más complicados, adjuntos muy especializados en enfermos muy graves, lo tienen aquí con su ordenador, creo que es un Mac, ella está en su casa, lo podía ver allí y entonces ver lo que había pasado, etcétera, con recomendaciones, que es, en este caso, lo que hacemos. Una pincelada de cómo vemos el conocimiento en Parc Taulí. Lo dejo así porque la RRI es investigación responsable, que tiene en cuenta, el género, tiene en cuenta hacerlo con ciencia abierta, etcétera. La investigación, esto es nuestras áreas de conocimiento. Pueden ser iguales al instituto vuestro de Extremadura. Son nuevamente, estas áreas son en lo que tienes profesionales que son buenos, ¿de acuerdo? ¿No? Y a partir de ahí, los objetivos estratégicos es en hacer crecer, pero alrededor de estas áreas está lo que viene ahora. La transformación digital y las ciencias ómicas. Y esto introduce todas las nuevas profesiones en los hospitales. Y no lo tenemos solucionado. ¿Cómo contratamos? ¿Con qué convenio? A personas que tienen igual titulación académica, una cobra más y otra cobra menos, lo tenemos solucionado muy difícil. Y esto es un tema importante para los gerentes de hospital, para los directores médicos, para los directores de instituto, etc. Porque sin estos profesionales, todo lo que hemos dicho ahora, no lo podemos hacer. Data scientists, ingenieros informáticos, ingenieros biomédicos, data architecture, data software, etcétera. Y alrededor, pues lo que queremos, es decir, toda esta transformación en forma de varios ejemplos. Realidad virtual, terapia digital, 3D para ayudar al clínico, en este caso para una guía o un tumor retroocular que quiere una impresión 3D del cirujano para verlo, etcétera. U otros temas, Internet de las cosas, el 5G que viene, para hacer medicina preventiva, predictiva, participativa y en este caso también personalizada. Y esto hay un montón de innovación, pero es imprescindible. Los profesionales, médico, enfermera, las otras profesiones, su conocimiento, su talento, colaborar con las otras, las unidades de innovación para que todo esto llegue a buen término. Y ahora les enseño los resultados de nuestro hospital. Nuestro hospital, nosotros hicimos software de imagen, que lo vendemos, etcétera, ya desde hace muchos años. Algunas comunidades autónomas de España lo tienen, varios hospitales de Cataluña, etcétera. Nosotros tenemos el modelo un poco basado, en este caso, en el CIMIC de Boston. Es decir, las ideas, la unidad de innovación acoge las ideas de los profesionales, trabajan juntos investigación e innovación, todas las personas que lo llevan, todo el día lo comentan, pero si tienen una idea, entonces la revisamos, vemos si aporta valor, etcétera. Damos servicios de innovación, aquí tenemos proyectos con los nodos y temas, que ahora comentaré, etcétera. Entonces tenemos proyectos de compra pública innovadora, compra por valor. Esto cada vez más vamos a trabajar con la industria. No voy a comprar un bolígrafo, sino vamos a comprar algo que escriba y que sirva para solucionar mi problema. No es un bolígrafo, es algo que haremos juntos, aunque aquella industria haga bolígrafos. Proyectos licenciados, que esto a veces va así, y nosotros creemos muchísimo en este caso, crear spin-offs, a veces participadas con una gran compañía, a veces solas, etcétera. Pero la aventura de una iniciativa, en este caso, de privatizar algo, para que pueda ser vendido. Después veremos las condiciones locales del hospital, la comunidad, etc. Pero si lo quieren en Nueva York, si lo quieren en París, que lo compren. Porque nosotros tenemos necesidad de mantener nuestro sistema sanitario, que es excelente. Ya estoy acabando. Y temas es una
Antes era una red creada por el Cargos III para impulsar la innovación. Ha tenido distintas definiciones, y estos son los coordinadores. Yo aquí quiero agradecer a Manuel Desco y Galo Peralta la labor que ellos hayan hecho. Actualmente la coordinación reside en Parataudí y de coordinador, en este caso, estoy yo. Y temas ahora, la definición que sale es dinamizar, en este caso, los proyectos del Sistema Nacional de Salud para que sean industrializados en España y sean adoptados. Que esta es la gran asignatura pendiente. A lo mejor estamos aquí en Extremadura y hay proyectos de aquí de Extremadura, soluciones de aquí de Extremadura, que no las conocemos ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en Valencia. Y esto lo hemos visto ya en distintas reuniones. Magníficas soluciones que no se conocen. Y entonces a lo mejor se va a una licitación y la gana un grande, cuando a lo mejor la podría ganar alguien de aquí que la solución es mejor. Pero simplemente ni se conoce que existe y tal. Por lo tanto, tenemos que trabajar esto. Y temas actualmente son 18 nodos y más de 108 centros adheridos. Y los nodos son, Cargos III decide quién es nodo y quién no, concurrencia competitiva, al igual que el coordinador. Y los centros, todo el mundo se puede adherir a un nodo no para fiscalizar nada, sino para vehiculizar proyectos, en este caso de innovación, que pueden tener acceso a distintos servicios, a distintas, digamos, facilidades, aceleraciones, incluso un fondo de inversión que hemos desarrollado que se llama GenTech, de 1 millón de euros este año y probablemente 2 el año que viene, en tickets de 25.000 a 100.000 para acelerar, empujar todos estos proyectos. Este simplemente es un ejemplo de Parataudí. Nosotros tenemos 11 centros adheridos, por ejemplo, Germans, Trias y Pujol no le dieron y se ha adherido a nosotros. Nosotros no fiscalizamos, porque en hospitales pequeños hacemos de aceleradora, en hospitales grandes ellos tienen 2 unidades de innovación, una en el instituto y otra en el hospital, porque a veces la innovación es distinta, pero cuando hay proyectos, a través de nuestro nodo lo aceleramos. Es un vehículo de. Entonces hacemos esto, pero esto es importante porque ahí hay un ciclo de investigación y de innovación. Y para ser un poco también, esto es una definición que ustedes la han escuchado muchas veces, ¿no? La investigación genera conocimiento a partir de dinero. La innovación transforma el conocimiento en dinero o valor. No es bien así. Es un círculo interrelacionado. Si volvemos a la rueda, las ideas, está un proceso de búsqueda, evaluación, valorización, los proyectos de partenariado, financiación, de prototipo, cuando vamos a las pruebas de concepto, de diseño, validación, y después las soluciones finales, transferencia, monitorización y, en este caso, pues mejora. Si trasladamos esto lo podemos ver aquí a este ciclo, podemos ver aquí que todo esto estaría relacionado, en este caso, más con lo que es la investigación y todo lo demás con la innovación. Esto no quiere decir que no se publique, que no se disemine, no. Simplemente queremos decir que lo transferimos para que en este caso llegue antes a la sociedad, pero lo podemos publicar, podemos hacer todo esto si está debidamente protegido o pensamos que no lo van a copiar, porque a veces códigos de software complicados, y aquí es muy difícil protegerlo, publicamos igualmente y tal, y no acabamos de decir todo lo que es ese software. Tenemos publicaciones de alto nivel y además esto es códigos depositados en notario que utilizan las startups o que es la base de su negocio. ¿De acuerdo? No. Entonces, la unidad de innovación tiene que ser ágil en este sentido. Vamos a indicadores. Si nos basamos en esta rueda, investigación e innovación, ¿cuáles son los indicadores? Esto es provocativo también. Pues las publicaciones seguro, pero además las citaciones, las becas competitivas, las colaboraciones, lo que tenemos de inversión, las inversiones, y después si vamos más al otro lado, que lo vemos aquí, pues temas de servicio, los clinical trials de dispositivo médico o lo que sea, o los clinical trials de real world data, que es muy interesante también, la propiedad intelectual, todo el tema de las licencias, y si hay adopción, tiene valor. Y podríamos decir que si tiene valor es que tiene impacto en el paciente. Porque si tiene impacto en el paciente se va a vender en todas partes, por lo tanto tiene valor económico. Ya sé que es esto provocativo, pero a mi modo de ver es así. ¿Qué hacemos en ITEMAS? En ITEMAS, ¿cómo generamos impacto en ITEMAS? Nosotros tenemos una, digamos, en la web siempre abierto para que los centros adheridos o los nodos presenten proyectos y entonces estos los valoramos y
hacemos una propuesta de servicios que normalmente no se da en otras convocatorias, como por ejemplo fondo de inversión, un CEO interino, una due diligence, con una licitación con 3 consultoras que hemos licitado, han ganado ellas, que dan todo esto. Y entonces esto tiene un valor. No damos dinero, sino que damos servicios para acelerar estos proyectos. Y entonces, si tenemos que medir, en todo caso, retorno, pues en royalties, número de acuerdos, número de empresas, peticiones de trabajo generadas, porque a mí me gustaría decir, oye, de toda esta innovación de startups y tal, ¿cuántos puestos de trabajo de valor se han generado? ¿Cuánto talento hemos retenido aquí en el sistema, en este sistema, y que no se ha ido? Y este es un ejemplo de lo que hacemos. Hemos hecho ya 3, ahora va por el 4, nos reunimos. ¿Por qué salgo yo aquí? No porque quiera salir aquí y ver que estuve en ese acto, porque este es Enrique Gómez, que es el presidente de la Sociedad Española de Bioingenieros, y este es Sergio Muñoz, que es el director de innovación de FENIN. Bueno, yo soy ITEMAS, que son hospitales y centros. Hacemos matchmaking, juntamos grupos de bioingenieros, grupos de innovadores de hospitales, grupos de clínicos, startups que quieran venir y grandes corporaciones, a partir de un tema, y FENIN lo organiza. Entonces hay espacio para que presenten, para que se unan, que se reúnan. Y si vemos un poco cifras de todo esto, en la de Madrid del 29 de marzo hubo 100 asistentes, pitchings de 22 startups, pitchings en este caso de ITEMAS y grupos para hacer algo con los bioingenieros y hospitales 22, reuniones bilaterales 108, reuniones con ITEMAS 23. Es crear ecosistema. Pensamos que esto le da valor, que lo crea y todo lo demás. Por lo tanto, y ya acabo con esto. Este es nuestro grupo estos somos la gente del instituto. Vamos todos aquí de color azul porque nos acreditamos para el sistema de investigación catalán hace exactamente 1 año y 7 meses. Tardamos en acreditarnos 10 años, en parte por lo que mencionó en este caso el consejero. El discurso de vosotros tenéis que ir con. Y lo llamaban proyecto suma. Y nosotros le decíamos, oiga, esto es un proyecto resta. Si nosotros somos singulares en innovación en Partaudí y somos los que tenemos más retorno, nosotros queremos ir solos, ¿de acuerdo? No, y queremos aportar a los demás. Pues así estuvimos 1 año, hasta que pudimos, en este caso, acreditarnos. Por lo tanto, el conocimiento, la experiencia, la visión crítica es esencial. El estudio el origen de las enfermedades, la fisiología, etcétera, es esencial, porque si esto no se conoce, no se hará buena investigación. Pero para la innovación es esencial, porque de ahí surgen las ideas, los problemas, etcétera. Que en este caso, investigar aquello puede ser en un análisis ómico, que tendrá su recorrido, o podemos necesitar a una startup de bioingenieros, de data scientist, a alguien que haga un medical device, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esto es un todo. ¿Cuál debe ser el resultado? Trabajar juntos, diseminar el conocimiento, proteger nuestro sistema público de salud, que es excelente, pero a partir de todo este ecosistema de innovación que genere retorno a nuestro país, que se industrialice en nuestro país, que se creen puestos de trabajo en nuestro país y que se lo quieren fuera de nuestras fronteras, que lo compren. Muchísimas gracias, nada más.